Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El grupo número 3 les vamos a explicar sobre la estimación de proporciones y estimación de diferencia de proporciones. Mi grupo está conformado por Freddy Choes, Mauro Montaluisa, Sebastián López y Mateo Moya. A continuación, mi compañero Leo. Bueno, buenas tardes con todos. Yo le voy a hablar acerca sobre la estimación de proporción. La estimación de proporción podemos estudiarla mediante estimación puntual y estimación por intervalo de confianza. ¿Qué es la estimación de proporción? La estimación de proporción tiene como objeto para calcular la probabilidad de éxito o de fracaso. Estimación puntual puntual de la proporción de la población es la estimación puntual. Es un procedimiento de la estadística inferencial, mediante el cual se realizan cálculos con los datos de una muestra. La fórmula para obtener una proporción de éxito es la siguiente. P es igual a X dividido para N, donde P es igual a proporción de los éxitos observados a la muestra, X representa el número de éxito que puedes obtener en una muestra, y N es el tamaño de la muestra. También tenemos la fórmula de la estimación de proporción por intervalos de confianza, el cual es la proporción más menos z de alfa dividido al cuadrado a 2 por la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción. Y todo esto lo dividimos para n, donde z alfa dividido para 2 es el valor crítico correspondiente al grado de confianza. 1 menos alfa es la distribución normal tipificada. Y la raíz cuadrada de la proporción menos 1 de 1 menos la proporción dividido para n es el error típico de la proporción. A continuación, mi compañero le va a explicar en un ejemplo cómo podemos encontrar la estimación de proporción. Ya, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a explicar un ejemplo sobre la estimación de proporciones. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Se ignora la proporción de ranas tigre que se encuentran en una región de México. Para dar una estimación, se ha tomado una muestra de 100 ranas, observando que 15 de ellas son de este tipo. Nos pide hallar un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 0.95 para la proporción de ranas tigre. Antes de empezar, cabe aclarar que mi compañero dijo que Z alfa sobre 2 era el valor crítico correspondiente al grado de confianza, o sea, para el 0.95 que tenemos en este ejercicio. Este valor va a variar dependiendo el ejercicio como nos plantee el nivel de confianza. Cuando el nivel de confianza sea del 90%, vamos a tener un valor de 1.64. Cuando sea del 99%, 2.58. Estos son los valores que más nos va a reflejar en ejercicios en un futuro. Ya, continuando con esto, tenemos la fórmula de la proporción, que es n, la muestra de 100 sobre 15 observadas. Una vez este resultado nos da 0.15, que más adelante vamos a reemplazar en la siguiente fórmula. La fórmula para proceder a desarrollar esta operación es proporción menos z alfa sobre 2 por la raíz de proporción 1 por 1 menos proporción sobre n, coma, proporción más z alfa al cuadrado, z alfa sobre 2 por la raíz de proporción por 1 menos proporción sobre n. Ya, una vez aclarado esto, vamos a reemplazar los valores. Proporción sabemos que es la división de 15 ranas observadas sobre nuestra muestra de 100, que nos da 0.15, menos el z alfa sobre 2, que nos da 1.96, por la raíz de 0.15, que otra vez es proporción, por 1 menos proporción, que nos da un valor de 0.85, sobre nuestra muestra de 100, 0.15, el valor de la proporción nuevamente, más z alfa sobre 2, que es 1.96, por la raíz de 0.15, proporción,
por una menos proporción que es 0.85 sobre nuestra muestra de 100. Una vez calculando esto nos da un intervalo de 0.081, 0.219. Este es un resultado que nos refleja que en este rango es la proporción que vamos a encontrar de ranas tigre dentro de la región de México. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos ahora sobre las diferencias entre proporciones o la estimación de diferencia de proporción. Hay muchos problemas en los que debemos decidir si una diferencia observada entre dos proporciones muestrales se puede atribuir al azar o si es un indicio del hecho de que las proporciones de la población correspondiente no son iguales. En este caso daremos un ejemplo eh, que tal vez queremos decidir con una base de datos muestrales si existe algunas diferencias entre las proporciones reales de personas vacunadas o no contra la gripe que contraen este enfermo. O quizás queremos probar basándonos en muestras si dos fabricantes de equipos electrónicos embarcan proporciones iguales de los equipos con defectos. El método que usaremos aquí eh, para probar S, eh, una distribución de la frecuencia observada entre dos proporciones muestrales es importante, o si se puede atribuir al azar, se basa en la teoría siguiente. Si x sub 1 y x sub 2 son los números son los números de éxitos obtenidos en n sub 1, intentos de una clase de n sub 2 de otra, todos los intentos son independientes de una variable dependiente de las probabilidades correspondientes son respectivamente a P sub 1 y P sub 2. Entonces, la distribución del muestreo de X sub 1 que divide a N sub 1 menos X sub 1 que divide a N sub 2 tiene la media de P sub 1 menos P sub 2 y la desviación estándar. Entonces, la fórmula en sí sería la raíz de P sub 1 que multiplica a 1 menos P sub 1. Perdón, la fórmula sería raíz que multiplica a P sub 1 que multiplica a 1 menos P sub 1. Todo esto dividido para N sub 1 más el P sub 2 que multiplica a 1 menos P sub 2, todo dividido a N sub 2. Se acostumbra a referirse a esta desviación estándar como el error estándar de la diferencia entre dos proporciones. Entonces, cuando probamos las hipótesis nula de P sub 1 y P sub 2 contra una hipótesis alternativa apropiada, la medida de distribución del muestreo de la diferencia entre dos proporciones muestrales es P sub 1 menos P sub 2 igual a 0. Y la fórmula de error estándar se puede expresar como la raíz de que multiplica a 1 menos P. Todo esto multiplica a 1 menos, perdón, 1 dividido para N sub 1 más 1 dividido para 1 N sub 2. Entonces, donde P generalmente se estima dando peso a los datos y sustituyendo P por la proporción muestral combinada a P igual a X elevado a la 1 más X P sub 2 dividido para N elevado a la 1 más N sub 2. Como antes se lee como P con acento circunflejo, entonces convirtiéndole a unidades estándar, obtenemos el estadístico. Z es igual a X sub 1 dividido para N sub 1 menos X sub 2 dividido para N sub 2. Todo esto dividido para la raíz de P que multiplica a 1 menos P que multiplica a N sub 1 más
1 dividido para n sub 2 por lo que hablamos hace un instante de p es igual a x sub 1 más x sub 2 dividido para n sub 1 más n sub 2. A continuación, mi compañero. Bien, vamos a mostrar lo que es un ejemplo del intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. El ejemplo nos dice, se desea determinar si un cambio en el proceso de fabricación de cierto tipo de piezas ha sido efectivo o no. Para realizar esto debemos tomar dos muestras aleatorias, una del antes del cambio y una de después. Los resultados se representan en la siguiente tabla. Necesitamos construir un intervalo de confianza del 90% para decidir si el cambio tuvo un efecto positivo o no. Bien, en la tabla está detallado lo que son las piezas analizadas y las piezas defectuosas antes del periodo de cambio y después. Tenemos dentro de antes del periodo de cambio un total de 75 piezas defectuosas dentro de las 1500 analizadas, tanto como en el después, que tenemos de 80 piezas defectuosas de un total de 2000 piezas analizadas. Para realizar esto necesitamos la fórmula que se muestra en la parte superior de la diapositiva. En este caso vamos a definir dos proporciones. Para definir las proporciones, lo único que tenemos que hacer es, en este caso, dividir lo que vienen siendo las piezas defectuosas sobre el total de las piezas analizadas, del antes y del después. Para la primera proporción, vamos a tomar el valor de 75 sobre 1500, dándonos un resultado de 0.05. Esto viene siendo un valor decimal, que vendría siendo un 5% en un valor porcentual. Bien, para definir lo que viene siendo la segunda proporción, hacemos exactamente lo mismo, pero con los datos efectuados después del proceso. Es decir, nos da un total de 80 piezas defectuosas dentro de las 2000 piezas analizadas, representando el 4% total de las piezas. Bien, para definir la parte de zeta y de alfa. Como nuestro nivel de confianza al principio del ejercicio nos detalló que era del 90%, esto quiere decir que alfa es el resultante de esto, es decir, el 10%, lo cual es representado en un valor decimal de 0.10. Bien, para definir el total de zeta de alfa medio, lo que vamos a hacer es restar la constante 1 menos el valor de alfa dividido para 2, dándonos el resultado de 0.95, para lo cual tenemos que irnos a la tabla de frecuencias. Por favor, la tabla de frecuencias, compañero. Bien. Tenemos que buscar dentro de esta tabla el valor de 0.95. Es decir, si no encontramos un valor que sea netamente el 0.95 y supere este, procederemos a tomar el valor anterior. Es decir, aquí tenemos el valor de 0.9505. Por lo cual decimos que este valor ya excedió la cantidad que dijimos, para lo cual vamos a tomar el valor que le antecede, el cual sería 0.9495. Bien, ubicamos el 0.9495 para obtener lo que vienen siendo las coordenadas, que vendría a ser la respuesta. Como nos damos cuenta, el valor de 0.9495 está dentro de las coordenadas 1.6 y 0.04, lo cual sumando las dos nos vendría a dar un valor total de 1.64 como respuesta. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores en la ecuación mostrada anteriormente. Para obtener lo que es el límite inferior del intervalo, vamos a utilizar la fórmula con el signo menos, anterior del valor de z de alfa medio. Y para obtener el valor del límite superior, lo utilizaremos con el signo más. Al realizar esta ecuación, los resultados son los siguientes.
tenemos como límite inferior menos 0.0017 y como límite superior el valor de 0.0217. Para realizar la interpretación de una manera correcta, vamos a ubicar estos valores en una recta, ubicando el límite inferior y el límite superior. Ya, por ser una diferencia, colocamos el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo, como lo mencionamos antes, y ubicamos el número 0 dentro de esta recta. Al encontrarse el número 0 dentro de este intervalo, concluimos que no hay una diferencia significativa entre la proporción de piezas defectuosas, un antes y un después del cambio. Es decir, que el cambio no generó lo que viene siendo una disminución significativa del porcentaje de piezas defectuosas. Gracias. Ya. Como conclusión tenemos que se llama estimación de proporciones al conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro de una población a partir de los datos proporcionados que obtenemos de una muestra. Nuestro estudio de la estimación lo hemos estado estudiando hasta ahora en el supuesto caso que la distribución de un estimador por muestra está normalmente distribuido. En tanto, concluimos que muchas distribuciones por muestreo son solo aproximadamente normales. Gracias, ingeniero. Gracias, compañeros.